Habíamos hablado en la clase anterior sobre metabolismo de energía en general, catabolismo, anabolismo, y habíamos visto con un poco de detalle en la glucólisis, la respiración celular, incluyendo el ciclo del ácido cítrico y el ciclo en la cadena de transporte de electrones. Y lo que habíamos visto es que el producto de todo eso era la generación de ATP, digamos, de monedas de energía, de moléculas cargadas de energía, en forma de ATP, adenosíntrifosfato, o en forma de NAD reducido. Ese NAD reducido se utilizaba para generar, a través de una cadena de electrones, un movimiento de electrones a través de una membrana, un potencial transmembrana de protones que se utiliza para mover una especie de turbina que va generando más ATP a partir de ADP y protones, ¿sí? A fuerza de disipar ese gradiente. Entonces, ese es el principal mecanismo por lo cual la gran mayoría, si no todos los seres vivos, obtienen energía a partir de la degradación de compuestos orgánicos más complejos. La glucosa es el ejemplo principal, porque es la vía principal, pero hay un montón de lugares donde se puede ir degradando otros compuestos y metiéndolos, y ya se acuerdan de ese diagrama muy complejo, que les dije que en el medio estaba la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico, bueno, todos los otros se conectan por algún lado para degradar y obtener energía de otro tipo de moléculas como proteínas, lípidos, otros carbohidratos y demás. Esto es típico de todos los organismos y es todo lo que pueden hacer los organismos que son heterótrofos, es decir, que necesitan obtener su alimento de materia orgánica que sale en última instancia de otros organismos. ¿De dónde sale esa materia orgánica? ¿Cómo hacemos para salir ese ciclo cerrado? Bueno, hay algunos organismos que son autótrofos, son capaces de utilizar fuentes de energía inorgánicas, abióticas, para sintetizar compuestos orgánicos. Los heterótrofos también pueden sintetizar compuestos orgánicos, pero para hacerlo necesitan usar algún tipo de energía que generalmente viene a partir de ATP que se usa en las reacciones de síntesis. O sea que el anabolismo en principio requiere el uso de ATP. La principal fuente de energía, la fuente inorgánica de energía es la luz del sol, ¿sí? Y la principal fuente de compuestos orgánicos y de energía es la fotoautrofía. Autotrofía, que es la formación de compuestos orgánicos a partir de la luz. Y el proceso principal que genera y captura esa energía es la fotosíntesis. Fotosíntesis viene, como su nombre indica, de foto, que es luz, y síntesis, que es energía. Entonces, la captura de la energía del sol a energía química. El proceso de fotosíntesis lo que hace es emplear esa energía para incorporar el carbono, el dióxido de carbono que toman del aire, a moléculas orgánicas. El lugar donde se hace la fotosíntesis es o en la membrana de procariotas fotosintéticos o en una organela de los eucariotas fotosintéticos que se llama cloroplasto. ¿Sí? Y consiste en una primera fase, que se llama fase luminosa, porque es la fase donde importa la luz, que es la fase en la que se captura la energía y se utiliza para reducir NADP a NADP reducido y a generar ATP. Y en la segunda fase, lo que sucede es que se captura carbono utilizando ese NADP y ese ATP. Habíamos hablado un poco de la naturaleza de la luz, no lo voy a repetir, pero dijimos que la luz es una parte del espectro de la radiación electromagnética, un espectro que va desde cosas muy energéticas como los rayos gamma a cosas relativamente poco energéticas y inocuas como son las ondas de radio. Lo que llamamos el espectro visible, desde lo más energético a lo menos energético, va desde el violeta hasta el rojo. Más allá del violeta hay una serie de ondas que se llaman ultravioletas,
porque van más allá del violeta. Son ondas que si bien no vemos nosotros, hay otros organismos que son capaces de ver esas longitudes de onda. Son ondas que también podemos percibir, aunque no las veamos muchas veces con otros tipos de sensores que tenemos en el organismo. Por ejemplo, nosotros, si bien no vemos el ultravioleta, podemos responder al ultravioleta. Por ejemplo, nuestra piel es capaz de responder al ultravioleta generando más melanina. El ultravioleta tiene suficiente energía como para interactuar con moléculas orgánicas, incluyendo el ADN, y es capaz de generar rupturas en el ADN y, por lo tanto, si esas rupturas no se reparan adecuadamente, pueden generar, por ejemplo, mutaciones. Hacia el otro lado, más allá del rojo, está el infrarrojo. Esto, si bien ya no lo vemos nosotros, puede ser detectado en infrarrojo, lo que transporta puede ser detectado por sensores térmicos. Nosotros podemos sentir el infrarrojo en nuestros sensores que sienten temperatura en la piel. La gran mayoría de los fotoautótrofos van a detectar y utilizar energía lumínica dentro del espectro de la luz visible. Como habíamos hablado otra vez, cuando pensamos en los colores que vemos, estamos viendo los colores que no es que un elemento refleja y lo absorbe. Lo que interactúa con la luz es lo que llamamos pigmentos, y los pigmentos lo que van a hacer es absorber ciertas longitudes de onda y el resto rebota y refleja. Entonces los colores que nosotros vemos de un objeto no son los colores que sus pigmentos absorben, sino los que no absorben. Por lo tanto, la luz verde es la luz que no tiene capacidad fotosintética. ¿Sí? En particular, en las plantas verdes hay dos tipos principales de pigmentos, que son las clorofilas. Cloros es una palabra en griego que quiere decir verde. Fila es que es afín a, y la clorofila no es afín a la luz verde, contradictoriamente, lo cual sugiere que el nombre de clorofila apareció antes que este concepto estuviera suficientemente incorporado. Pasa con muchas palabras. La clorofila B absorbe principalmente, tiene un pico grande de absorción en la luz azul, que tiene más energía, y tiene un segundo pico en la luz roja. La clorofila A tiene dos picos también, uno más en el azul y uno en el rojo. Y luego hay además otros pigmentos accesorios, como los carotenos, que lo que van a dar es completar lo que nosotros generar el patrón de absorción de cada tipo de planta y cada tipo de hoja, que a su vez sea el color que hemos usado. Ustedes habrán visto que hay hojas que son un color verde más claro, unas de un color verde más oscuro. El color verde más claro tiene que ver con que se refleja más en las luces de color amarillo. Entonces, aquellas plantas que tienen carotenos generalmente son las que además reflejan luces más anaranjadas y amarillas. Ahora en otoño las plantas retiran la clorofila de las hojas y muchas veces no retiran un montón de los pigmentos accesorios, y es por eso que las hojas cambian de color. No es que las hojas depositan nuevos pigmentos de otros colores, sino que lo que están haciendo es retirar parte de los pigmentos y lo que vemos es lo que queda. ¿Y por qué retiran la clorofila? Ya no pueden hacer fotosíntesis. Porque los árboles caducifolios, que son los que pierden las hojas en invierno, que pierden las hojas porque no les conviene. La cantidad de luz que llega en invierno es muy poca y hay una desventaja tener un montón de follaje cuando además va a nevar, va a haber viento. Entonces lo que hacen es reciclan todo ese material, lo retiran de las hojas, lo guardan en las raíces y en la primavera lo vuelven a usar. Entonces ahorran un montón de material. Imagínense la cantidad de materia orgánica que está representada en las hojas de un árbol y cuánto de eso se ahorra porque las hojas recuperan un montón de material. Otras cosas no. No, pero sí tienen que estar exponiendo un montón de materia que es como un velero.
cuando hay tormenta, los veleros no despliegan las velas, los veleros arrían las velas. ¿Sí? Porque el viento, si bien te puede llegar hacia algún lado, lo más probable es que te termine rompiendo las velas y el poste y haciéndote girar todo el barco. Entonces, en el mismo sentido, si la cantidad de luz que va a llegar durante el invierno, porque siempre está nublado, porque la luz es mucho más tenue, porque el sol está con mucho más ángulo, es mucho menor, muchas veces a los árboles no les conviene, como estrategia, mantener las hojas funcionando en invierno. No es cierto para todos los árboles. O sea, acá, por ejemplo, dentro de la flora nativa, hay un montón de árboles que son de hoja perenne, es decir, que mantienen hojas todo el año, los coigües, los maitenes, hay un montón de los radales. Eso tiene que ver también los árboles de climas más tropicales, donde no hay un invierno fuerte, también mantienen sus hojas todo el año. Y de hecho, si nosotros tengamos acá tantos árboles de hoja perenne en un clima claramente estacional, tiene que ver con que mucha de esa flora evolucionó porque acá en algún momento era mucho más cálido. Entonces nosotros acá tenemos la selva boliviana, que se caracteriza por tener un montón de árboles de hoja perenne, es un relicto de épocas más cálidas. Para entender la fotosíntesis, es importante entender, al modo que cuando vimos en glucólisis y celular, dónde tienen lugar esos procesos. Entonces, para eso importa ver cuál es la estructura de la hoja. Entonces pensamos en un árbol, en un roble, hacemos un corte de una hoja y miramos la estructura al microscopio de la hoja, lo que vamos a ver es que tiene una epidermis por encima y una por abajo, y después adentro tiene lo que llaman células del mesófilo, y luego otro que llaman haces vasculares. La epidermis lo que tiene es una capa de protección que evita la desecación, y en el mesófilo van a estar las células verdes que tienen un montón de puntitos que son los cloroplastos. En el caso de las células vegetales es mucho más fácil porque esos cloroplastos son verdes, tienen un color fuerte que los podemos ver sin necesidad de tinción. Lo que hay en la parte de abajo de las hojas son unas estructuras con poros que se llaman estomas que permiten el intercambio de gases. Entra el dióxido de carbono y sale el oxígeno, que son los dos principales componentes que tienen que ver con la fotosíntesis. Luego, por los haces vasculares, lo que va a ocurrir es que las moléculas orgánicas producto de la fotosíntesis viajan al resto de la planta, mientras que el agua y los compuestos inorgánicos que se usan para sintetizar la materia orgánica van a entrar absorbidos del suelo. Ahora, si miramos la estructura adentro, digamos, hacemos zoom al interior de una célula, lo que vamos a ver es el contenido de los cloroplastos. Los cloroplastos son organelas, al igual que la mitocondria, tienen dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, pero además adentro tienen todo un conjunto de estructuras delimitadas por membrana en forma de discos conectados que se llaman tilacoides. En las organelas lo que va a suceder son dos tipos de reacciones, ¿sí? Las reacciones de la fase lumínica y también lo que se llama el ciclo de Calvin, que es el ciclo que va a capturar el carbono para la síntesis de materia orgánica. Las reacciones de la fase lumínica ocurren en estos discos tilacoides y el ciclo de Calvin es el estroma, que es la matriz interna del cloroplasto. Acá lo que va a ocurrir es que, movido por la energía del sol, el ADP va a formar ATP y se va a reducir en NADP, porque acá apareció no es nada más, es NADP a NADPH. Y esto lo va a hacer en presencia de agua y va a liberar oxígeno. ¿Sí? En el ciclo de Calvin lo que va a ocurrir es que con la energía capturada en estas moléculas ATP y NADP se va a tomar dióxido de carbono y ese dióxido de carbono se va a incorporar a moléculas orgánicas, ¿sí? Dando como resultado esta molécula que se llama desaldehído 3-fosfato y además va a regenerar ADP y NADP reducido, que va a volver a usarse para ser reducido acá, ¿sí? Perdón, oxidado, que va a reducirse acá. Estas dos fases ocurren, digamos, en
el cloroplasto. Esto obviamente va a ocurrir cuando hay luz presente. Esto puede ocurrir en ausencia de luz. Sin embargo, en general ocurre en una sola vez. Y si es de noche, por ejemplo, puede ser que ocurra el ciclo de Calvin más prolongado. En general, la mayoría de las plantas tienen un metabolismo en el cual esto no está acoplado. Entonces, cuando hay luz, hacen ambas cosas, y cuando no hay luz, como generalmente este ciclo rápidamente agota el ATP y el NADP que está produciendo, ya no puede funcionar. El ATP y el NADP no son sustancias, y el NAD no son sustancias que se guardan en grandes cantidades en su modo, digamos, cargado. ¿Sí? En general, al contrario, se usan bastante rápido. Pero a veces hay plantas, no sé, probablemente lo vayan a ver o en botánica o más adelante en el piso vegetal. Hay algunas plantas que por distintos motivos separan esto. ¿Por qué lo separan? Bueno, porque esto implica, incorporar dióxido de carbono implica abrir estos poros. Cuando uno abre estos poros son grandes, ¿sí? No son como los poritos de membrana, son hechos, digamos, los bordes de los poros son células completas. Los estomas son agujeros grandes que se ven con el microscopio. Esos poros no tienen capacidad de control fino de qué es lo que entra y lo que sale. Cuando sale el poro se hace el intercambio de lo que haya, lo que haya en función del gradiente. Entonces, lo que suele pasar en plantas, por ejemplo, en climas muy áridos, donde hay muy poca humedad en el ambiente, es que, así como cuando abren para que entre dióxido de carbono y sale oxígeno, también sale agua. ¿Sí? Porque hay muy poca concentración de agua en el aire seco del exterior y mucha concentración en el interior. Entonces, eso es un problema. Entonces, estas plantas, las plantas de climas áridos, muchas veces lo que hacen es desacoplan estos dos procesos de distintas maneras. Uno se llama el metabolismo ácido de las casuláceas, que está asociado a las plantas carnosas. Y hay otro que es el metabolismo C4, que está asociado a las gramíneas y a los pastos. Y lo que hace es desacoplar un poco estas dos reacciones a fin de, por ejemplo, durante el día, juntar energía y después a la noche hacer la fijación de dióxido de carbono. O sea que para el que necesita luz, no tenés que abrir los poros. No hace falta, no es necesario. Porque lo que necesitas acá es luz, ADP y ADP oxidados, que están ahí, y necesitas agua. Sí tenés que ver, en algún momento tenés que sacarte encima el oxígeno, ¿no? Pero este oxígeno se puede utilizar en reacciones en la respiración celular, porque acuérdense que las plantas también respiran. Entonces, pero lo podés medio que acumular ahí hasta que abra los poros y... Sí, bueno, la respiración también puedes usarla, porque a veces vas haciendo un ciclo doble. ¿Cuáles? Estas moléculas después se van a usar para construir, digamos, durante procesos anabólicos, para construir moléculas más grandes, algunas estructurales, para proteínas, lípidos, hidratos de carbono, y después, si te está sobrando, o se está haciendo de más, lo que se hace es almacena. Lo que se hace después se usa para hacer glucosa, y la glucosa después se engancha o bien en celulosa, que se usa por ejemplo para las paredes celulares, o también la sustancia principal de reserva es el almidón, que también es una cadena ramificada de unidades de glucosa. Es la misma glucosa que forma el almidón, forma la celulosa. Lo que pasa es que es distinto cómo se enganchan las cadenas y cómo se enganchan los eslabones de glucosa. Entonces, vamos a tener una primera fase lumínica en las membranas del tiracoide. Acá el principio es muy similar, o sea, la idea de esta fase es muy similar a la idea de la cadena de electrones de la respiración. Queremos mover electrones inicialmente excitados por la absorción de un fotón de luz, que es la unidad de energía que se maneja con la luz. Esa luz
Ese fotón es absorbido por los electrones saltan a niveles de energía más altos y después se los va haciendo bajar en pasos cortos y a lo largo de esa bajada lo que va a suceder es que se van a bombear protones a la luz interna del discotilacoide. Una vez que tenemos un montón de protones adentro y pocos protones afuera, porque lo estamos bombeando hacia adentro, tenemos un gradiente fuerte electroquímico de protones. Y ese gradiente lo usamos para generar ATP con el mismo sistema con que generamos ATP en la respiración, que es con una ATP sintasa, esta especie de turbina que turbina protones y en ese turbinado va generando ATP a partir de ADP. Entonces vamos a tener una serie de pasos. La luz se utiliza para hacer fotólisis, para romper lo que se llama fotólisis o fotohidrólisis, fotólisis del agua, la misma molécula de agua. Se abre en media molécula de oxígeno, o sea, un átomo de oxígeno y los protones, y después se van paseando esos electrones por los distintos proteínas que componen el fotosistema 1, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Y eventualmente esos electrones van a ir a parar a reducir NADP, y ese NADP se va a usar directamente como NADP reducido en otras reacciones, se exporta como NADP reducido o se utiliza para generar ATP. Eso de la fotosíntesis, pero la síntesis como de separar un electrón, sería una reacción redox. ¿Sí? Todo esto son reacciones redox. Por eso, todas las reacciones químicas en las que un electrón es transferido de una molécula a otra, se consideran una reacción redox. ¿Por qué? Porque la que pierde el electrón se oxida y la que gana el electrón se reduce. De hecho, el hecho de que tengamos pasemos de nada reducido, perdón, de nada oxidado a reducido y viceversa, te habla de que estamos en una reacción redox. Y por eso es que hace un par de clases hice énfasis en las reacciones redox como una de las más importantes para lo que es la química de la vida. Entonces, la fase lumínica, que tiene lugar en proteínas, muchas de las cuales complejos están anclados en la membrana del tilacoide. Acá está la parte de afuera del tilacoide y acá está la parte de adentro del tilacoide. El sol está bastante más lejos. Tenemos entonces una complejo que se llama fotosistema 1 y otra que se llama fotosistema 2 y después algunas proteínas accesorias. Algunas transmembrana, otras ancladas en membrana y otras que están sueltas. ¿Sí? Y la idea es que los electrones se van a mover del fotosistema 2 a través de estas moléculas transportadoras al fotosistema 1 y después eventualmente van a pasar a este lado. Y de este lado se van a acumular los electrones. Entonces, llega el primer fotón, es capturar la clorofila que está en el fotosistema 2. Este electrón tiene alta energía. Este electrón es transportado a una molécula transportadora, que es esta, para recuperar, o sea, imagínense, yo estoy sacando electrones de acá y los mando para acá, me estoy quedando sin electrones. Entonces el fotosistema utiliza esta misma energía disponible para romper el agua, capturar electrones. El oxígeno que se quedó sin los electrones adicionales que venían del hidrógeno, ahora se combina con otro oxígeno para formar oxígeno molecular y después quedan protones dando vuelta. Se transfiere ese electrón al complejo de citocromos. Eso se utiliza para bombear más protones para este lado. Luego estos electrones son transportados al fotosistema 1. Y acá lo que ocurre es que en el fotosistema 1 también hay toda una serie de pasitos internos dentro de este fotosistema que van moviendo ese electrón. Acá se vuelve a excitar este fotón en otra molécula de clorofila y pasa a una molécula transportadora que lo que va a hacer es liberar el electrón a esta otra molécula transportadora. O sea, ven que hay todo un movimiento de electrones movido, como que cada vez que el electrón sube en su nivel de energía, es movido con un fotón. Eventualmente esto se usa, este electrón va a parar a un NADP, que se reduce, y acá tenemos donde se genera NADPH, NAD reducido. Esto lo que va haciendo es va generando
un gradiente de electrones, porque fíjense que cada vez que pasa este paso se van generando protones, acá también se liberan protones, y ese gradiente se mueve a través del canal de ATP sintasa, turbina de protones, que va generando ATP de electrones. Esta fase lumínica entonces nos va a dar, por un lado, va a consumir agua y va a liberar oxígeno molecular en esta parte. En este caso el agua va a ser el donante de electrones para todo este proceso y va a terminar con los electrones reduciendo en ATP por un lado y por otro lado vamos a tener ATP. Se divide la molécula de agua, ¿no? Tipo, Sí, se divide la molécula de agua. y el oxígeno va para los electrones. Vos tenés una molécula de agua, ¿sí? Aparte de la molécula de agua tenés el oxígeno que tiene 6 electrones en su capa externa, necesita 2 más para alcanzar ese número de 8. En la molécula de agua lo que está haciendo es compartiendo de un modo poco equitativo los electrones con los protones del agua, ¿sí? Con los dos átomos de hidrógeno. Cuando se le quitan los electrones a 2 electrones a esa molécula de agua, son esos 2 electrones externos, el oxígeno ahora de vuelta queda, o sea, ya no queda unido a los protones, porque los protones ya no están esos electrones. Y ese oxígeno se va para... Y ese oxígeno, ese átomo de oxígeno, que está necesitando, obviamente este proceso, imagínense que no es de a un átomo de agua, está pasando un montón simultáneamente en un montón de moléculas, entonces se van generando estos átomos de oxígeno que se encuentran entre sí y empiezan a compartir mutuamente esos 2 electrones adicionales. Entonces ahí se forman esas asociaciones de 2 átomos de oxígeno, lo que llamamos oxígeno molecular, el O2, y ahí queda, es una conformación más estable. Mientras que de este lado quedan los protones, los electrones se fueron. Se fueron a la proteína. a la clorofila. Y ahí, excitados, en el próximo ciclo van a hacer todo este viaje y van a terminar en el NADPH. El hidrógeno se va. Bueno, claro, aparte que el hidrógeno no es más que un protón y un electrón. Entonces, el hidrógeno quedó como separadito. El protón acá, como H+, lo representamos como H+, y sus electrones acá. O sea, vos estás dividiendo un átomo en 2. Estás dividiendo, sí, no es dividir un átomo en 2, porque son cosas que partimos a la mitad y queda medio electrón y medio protón, que no se puede, sino que estamos desarmando átomos. Claro. Van a ver que el hidrógeno es muy particular, como es solamente algo que no sea deuterio, que es raro, o tritio, que es más raro todavía, generalmente los núcleos de hidrógeno tienen solamente un protón y no tienen neutrones. Entonces, un átomo de hidrógeno no es más que un electrón con un protón. En el momento en que se separan, bueno, lo llamás protón o lo llamás un catión de hidrógeno. Es lo mismo. Claro. Lo importante, y eso es muy dinámico, o sea, de hecho, si vos tenés agua pura, un porcentaje de esas moléculas de agua en todo momento se están disociando, liberando, como que el oxígeno se agarra un electrón, el protón sale disparado en otra dirección, entonces queda un grupo que se llama un grupo oxidrilo, que es un grupo que tiene un grupo OH, pero además que tiene una carga negativa, que tiene un electrón de más, y queda un protón dando vueltas. Como eso está pasando todo el tiempo, cada tanto se encuentra el protón con otro grupo OH y regeneran el agua, digamos, neutra. Pero esa capacidad de disociación del agua y la movilidad de protones y oxidrilos también es lo que hace a su conductividad y un montón de sus propiedades. La cantidad de protones que hay en el agua, en el agua en la solución acuosa en un momento dado, la concentración de protones es lo que se mide con el pH. El pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. A mayor concentración de protones, el pH como es, más de química, o de matemática, para la definición, más alto o más bajo. Más bajo porque es el menos logaritmo. Entonces, en el menos te lo doy vuelta, a mayor concentración, menos pH, y cuando es menos pH, el medio ¿qué es?
más ácido. O sea, cuanto más protones, más ácidos. ¿Por qué es ácido? Bueno, acuérdense de química que los ácidos, la característica que tienen es que se disocian, largan electrones al medio. Por eso que es más ácido. ¿Sí? Entonces, de hecho, ¿qué lado es más ácido? ¿Este o este? Es este lado. El lumen del tilacoide es más ácido. ¿El interno sería? El interno, el interior del tilacoide. El lumen o luz es el interior de un compartimento. Son los cositos verdes de adentro. Los disquitos verdes son como disquitos de membrana apilados uno encima del otro y eso se llaman tilacoides. Entonces, claro, esto sería como la membrana de cada uno de los disquitos. El interior del disco es este lumen del tilacoide, que es donde se produce, se aumenta la acidez por el bombeo de protones, y esos protones salen hacia el exterior del tilacoide, por el exterior del cloroplasto, que es el electrodo, a través de la ATP sintasa. ¿Hasta ahí? O sea, esto es lo más importante que tienen que acordar. ¿No? Esta dinámica de qué es lo que, ¿qué queremos hacer? ATP. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una sintasa de ATP. ¿Qué es una sintasa de ATP? Es básicamente una turbina que funciona dejando pasar, en vez de una corriente, un río de agua, deja pasar un río de protones. ¿Cómo pasa ese río de protones? Bueno, pues tiene alta concentración de protones. Entonces, para que esto funcione, necesitamos generar un gradiente de protones. ¿Cómo generamos el gradiente de protones? Bueno, podemos generarlo, por ejemplo, en la respiración celular, sacando electrones del lisandro 3-fosfato y haciéndolo pasar por acá en electrones que me va empujando protones de un lado de una membrana y para que genere ese gradiente. Otra alternativa es utilizar energía de la luz o a veces energía de otros compuestos químicos para generar ese gradiente de protones. Una vez que tenemos energía química capturada en la luz de esta manera, en forma de ATP y en forma de NADP reducido, es que podemos empezar a usarla para capturar carbono inorgánico y fijarlo en sustancias orgánicas. ¿Pero el NADP reducido no lo usan para hacer ATP? A veces no. O sea, para las dos cosas. Acuérdate que en la glucólisis y también puedes usarlo directamente para hacer ATP o usar NADP reducido directamente. El ciclo de Calvin es un ciclo en el cual se fija el carbono. Y la idea es la siguiente. Es un poquito más complicado el ciclo de Calvin que el ciclo de ácido cítrico, porque implica varias vueltas para lograr digamos, una entrada neta. En general, lo que sucede es que entran moléculas de dióxido de carbono, reaccionan para formar una molécula que se llama fosfoglicerado. Hay consumo de ATP, hay consumo de NADP reducido, y eso lo que va generando es moléculas intermedias, algunas de las cuales salen como glicaldehído 3-fosfato, y esas son como las que van quedando la ganancia neta del ciclo, y el resto regenera esta rigurosa bifosfato, que es la que va a reaccionar con el dióxido de carbono para capturar una molécula de carbono. El ciclo de Calvin lo que va a usar entonces es el ADP, va a usar el ATP y el NADPH que se capturan en la fase lumínica. Y el oxígeno lo libera. Se queda con el El oxígeno viene de acá, el oxígeno no entra a esta parte. O sea, el oxígeno. ¿En el dióxido de carbono hay oxígeno? Ahí. Bueno, vos tenés, a ver, lo que sucede es que vos generás adentro de los cloroplastos oxígeno como parte de la fotosíntesis, la fase lumínica, y entonces tenés un aumento de la concentración interna de oxígeno. Pero los protones del oxígeno no los usás para hacer ATP. O
sea, los libera. No, Solo No, los no. de hidrógeno. usa los del hidrógeno. Claro. Bueno, a ver, los electrones son todos iguales. Ok. Los electrones están yendo de acá para allá, no es que vienen con una etiqueta que dice yo soy del oxígeno, yo soy del hidrógeno. En general son todos equivalentes. Pero sí, por eso es importante más ver de dónde vienen los núcleos. Vos tenés entonces una concentración de oxígeno que se forma dentro de la célula y entonces si vos tenés más oxígeno adentro que afuera de la célula y adentro de la hoja que afuera de la hoja, en el momento en que abras un tipo de, digamos, como la epidermis es impermeable a los gases en las plantas terrestres, cuando en el momento que abrís los estomas, ahí aprovecha el oxígeno para salir a favor de su gradiente. A su vez, el oxígeno sale de la hoja, porque está ahí de más. A su vez, como estás capturando dióxido de carbono y estás eliminando dióxido de carbono dentro de las hojas, tenés un déficit de dióxido de carbono en el interior del tejido de las hojas. Entonces, cuando vos abrís ese estoma, lo que sucede es que el dióxido de carbono que está afuera, que está en más concentración, entra. El ciclo de Calvin tiene tres fases, entonces. Una fase en la que se fija el dióxido de carbono, el dióxido de carbono reacciona con este compuesto que se llama ribulosa bifosfato, de hecho reacciona 3 de dióxido de carbono, van a reaccionar con 3 de esta ribulosa bifosfato y van a generar 3 moléculas de 3 carbonos que se llama creo que es 3-fosfogliciraldehído. Y este paso lo hace una enzima que se llama rubisco. Se termina acá porque esta enzima que tiene este paso es una de las enzimas o las proteínas más abundantes del planeta. Rubisco. La fase 1 lo que va a hacer es reacciona esta ribulosa bifosfato, que como se llama este compuesto, este azúcar, es un azúcar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y además tiene 2 grupos fosfato, va a reaccionar con dióxido de carbono. Y en esta reacción van a ser 3 y 3, se van a generar 6 moléculas de este compuesto que se llama 3-fosfogliciraldehído. Y esta reacción está catalizada por una enzima que se llama rubisco. Entonces, lo que va a suceder acá es que en la segunda fase hay uso de ATP y uso de NADP reducido para crear una serie de pasos que generan esta otra molécula que se llama glisaldehído trifosfato, ¿sí? 6 de estas. Les dejo como tarea hacer el conteo de las moléculas de los átomos de carbono en todo esto, para ver dónde se ganan los carbonos. Y de acá, una de estas sale para usarse, ¿no? Como la ganancia neta del ciclo. Y después en la fase 3, las 5 que quedan se reorganizan para regenerar estas 3 de ribulosa bifosfato. Y en este proceso también se fosforila refiriendo fosfato de ATP que genera ADP. Entonces el carbono se gana muy poquito en relación, ¿no? Y el carbono que se gana es el equivalente a 3 átomos de carbono por ciclo, que es lo que te genera ganancia neta de un glisaldehído trifosfato que tiene 3 carbonos. En la fase 2, lo que ocurre es que este compuesto, el 3-fosfogliciraldehído, se transforma, fíjense, la cantidad de carbono es la misma, o sea, 6 por 3, 18, va a formar 6 moléculas de este compuesto que es glisaldehído trifosfato. ¿Sí? No vemos los detalles internos de esta, como lo vimos para la respiración. Y lo importante acá es que de estos 6, hay uno que se guarda, y hay otros 5 que se van a reorganizar para regenerar estas 3 moléculas de ribulosa bifosfato. Esto es, imagínate que vos tenés un plazo fijo, tenés una cantidad, tu plazo fijo te da por mes un 10%
Entonces, vos podés pensar que este es un plazo fijo que te genera cada 6 moléculas de TGA, te va a generar 6 moléculas de glicerilo 3-fosfato, vos vas a sacar tu ganancia, tu 10%, el monto va a ser igual al inicial, acá regenerás esa ribulosa de fosfato que necesitas para volver a capturar dióxido de carbono, y acá inicias el ciclo. Como invertís. Es como una especie de... Sí, no es una inversión porque vos estás sacando de... Digamos que los mecanismos financieros en la fotosíntesis tienen poco en común, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que vos sacás una parte de lo que ganaste, pero tenés que dejar las otras, digamos, un sexto es ganancia y los 5 sextos restantes tenés que volver a usarlos para poder continuar el ciclo. ¿Sí? Este glicerilo 3-fosfato después se puede usar para hacer otras moléculas. O sea, si se acuerdan de cómo era la glucólisis, capaz se imaginen que ¿para qué puedo usar 2 de estos? ¿Para qué puedo usar estos 2 compuestos, estos 2 carbohidratos de 3 carbonos? Con un fosfato. ¿Para hacer? Sí, o para hacer la glucosa. Combino 2, ya tengo una glucosa o una fructosa bifosfato. Y ya estaba allá. Entonces ahí ya empiezo a juntar, empiezo a volver. La vía metabólica que hace eso ya no forma parte del ciclo de Calvin, pero bueno, lo más obvio que va a ser que hacen las plantas es usar 2 de estas para hacer glucosa y para dar la glucosa y con la glucosa arman cadena de almidón. Entonces, este es el glicerilo 3-fosfato que va a después usarse para hacer, como decía, sacarosa y en últimas unidades almidón. La sacarosa, que es el azúcar de mesa, es un disacárido que está compuesto por una unidad de glucosa y una unidad de fructosa. Entonces, lo que sucede, en resumen, es que nosotros incorporamos luz del sol, dióxido de carbono del aire y agua en el medio y generamos oxígeno. Y esto genera aproximadamente 150 millones de toneladas métricas de carbono fijado al año. Y con esto terminamos esta clase teórica que tiene que ver con de dónde sale la energía que utilizan las células y la vida para hacer todos los movimientos. Mucho más hermoso detalle van a tener los capítulos de la bibliografía. Les recomiendo encarecidamente que lo lean. Como ya les dije, para respiración, a mí no me interesa que incorporen los detalles finos ni el nombre de las enzimas que hacen cada paso, pero sí me importa mucho que entiendan la dinámica y la lógica que tiene este sistema molecular. Cuando la planta está creciendo, todo el carbono que fija, digamos, lo usa para construirse, ¿no? Tipo para seguir desarrollándose. No, todo no, algunos lo pueden usar para procesos que requieren energía. Las plantas respiran. Algo del azúcar que van a generar también lo usan después para degradarlo y hacer más ATP. Claro, pero mi pregunta es que cuando la planta alcanza como ya un tamaño así como que no sigue creciendo, todo el carbono que se usa se va para refrigeración celular o todo el carbono que se fija, perdón. En general, la mayoría de las plantas tienen lo que se llama crecimiento indeterminado. Las plantas son organismos modulares, son un poco distintos a la mayoría de los animales. No todos. Pero 21 deja de crecer como nosotros. Claro. En general las plantas crecen, están las que crecen indefinidamente, como los árboles. Un árbol crece y siempre está haciendo material nuevo. Y un bonsai, ponele que lo pones a cortar ahí. Pero un bonsai es bonsai porque uno lo está recortando, o sea, uno le está retirando material y la planta está constantemente reconstruyéndose. El bonsai requiere muchísimo trabajo porque justamente es el trabajo de
ir eliminando un equilibrio de que eliminar la cantidad justa que la planta va a poder generar una cantidad de tiempo para que mantener esa forma sin que crezca. Si uno agarra un bonsai y lo deja sin tratarlo, o sea, si uno agarra un bonsai y lo dejas, va a crecer, eventualmente se alcanzará un tamaño normal. No, los bonsai son bonsai porque Es artificial, el digamos. jardinero, con mucha paciencia y conocimiento, está todo el tiempo cortando, ¿sí? Podando de manera específica, que esa poda genere un individuo que parezca, digamos, morfológicamente a una especie de adulto miniatura. ¿Sí? De hecho, si se fijan, en realidad las hojas de los bonsai no son hojas en miniatura. Los bonsai, las especies que se usan para hacer árboles bonsai, que son especies de hojas muy pequeñas, justamente que da la impresión de un árbol de hoja grande en miniatura. Pero no hay bonsais de álamos, ni van a haber bonsais de robles. Y si intentaras hacer un bonsai de robles, te quedaría... La hoja es igual, te va a quedar una hoja enorme. Claro. O sea, podés lograr por ahí esa arquitectura del tronco y las ramas, pero no vas a lograr que la hoja se miniaturiza. Algunas plantas, no todas las plantas tienen crecimiento, digamos. Hay muchas plantas, como las plantas herbáceas, que crecen una cierta cantidad de tiempo y después lo que hacen es hacer un switch, se llama switch reproductivo, y pasan a generar estructuras reproductivas, flores, frutos, semillas. Switch es un interruptor. Switch quiere decir interruptor en inglés. Y switch se usa para la idea de que haga un cambio de hacer una cosa a hacer otra. No necesariamente opuesta, una cosa, o sea... tipo prendido y apagado. Prendido y apagado, o primero hago esto y después hago esto. O sea, muchos organismos tienen una fase de su vida en la que lo que más importa es sobrevivir y crecer, y después hacen un cambio a otra fase, lo que importa es generar estructuras reproductivas para reproducirse. Y muchas veces en ese cambio, en ese switch, dejan incluso de hacer un montón de funciones de mantenimiento propio. Son organismos que una vez que se van a reproducir, ya están listos para morirse. Iba a decir que no es perjudicial que dejen de... Para ellos sí.